Quisiera que me acompañaran el día de hoy a Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5. Libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5. Dice así, leemos: Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Leámoslo de nuevo. Saliste al encuentro. Está hablando del doble carácter de Dios, de cómo Dios sale al encuentro lleno de todas las bendiciones que Él ha prometido a quienes, a los que con alegría hacían justicia, a lo recto, lo que es agradable a Dios, de los que se acordaban de Dios en su vida diaria, en sus quehaceres diarios, en sus caminos. Pero ¿qué dice el profeta? He aquí, ¿qué dice? ¿Tú te qué? Tú te enojaste, ¿por qué? Porque pecamos. He aquí, tú te enojaste, Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Y luego dice el profeta a Dios: en los pecados hemos que perseverado por largo tiempo. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y hace una pregunta a Dios: ¿podremos acaso ser salvos? Señor, ¿podremos acaso ser salvos perseverando por largo tiempo en pecado? Señor, estando en pecado, ¿podremos acaso ser salvos? La Biblia de las Américas, una Biblia que es muy buena, la recomiendo. Tiene una muy buena traducción, dice: continuamos en los pecados por mucho tiempo. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? ¿Y seremos salvos? A la luz de la eternidad, ese periodo de tiempo que no tiene fin, ese periodo de tiempo que no tiene fin, ese periodo de tiempo más allá de esta vida finita en la tierra, del cual nos hemos referido ampliamente. Hoy quisiera dar a todos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo ciclo de enseñanzas bíblicas que hemos titulado En pecado hemos perseverado. ¿Podemos acaso ser salvos? En pecado hemos perseverado. ¿Podemos acaso ser salvos? Quizás usted se pregunte, ¿por qué esta serie de conferencias? ¿Por qué esta serie de conferencias? Porque me preocupa sobremanera que para personas que están aquí, en este lugar, y quizás escuchando estas enseñanzas por audio o viendo estas enseñanzas a través de un video, la respuesta sea sí. Eso me preocupa. Que para personas que están aquí y a donde se escuche y se vea esta enseñanza, me preocupa sobremanera que la respuesta sea sí. Es decir, en pecado he perseverado, continúo en los pecados y aún así seré salvo, seré salva, o soy salvo, o soy salvo, o soy salva. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Me preocupa que no se esté entendiendo, como ya vimos, ese doble carácter de Dios, de bondad y severidad. Y por causa de eso, las personas digan, ¿qué importa? Podemos perseverar en los pecados, aún por mucho tiempo más, y ser salvos. Porque Dios es bueno y misericordioso. Me preocupa que estén pensando, podemos vivir practicando el pecado y aún así ser salvos por la gracia de Dios. O lo que es peor, un engaño más sutil.
voy cambiando poco a poco. Voy dejando pecados en mi vida, lo cual me hacen creer que por eso ya tengo algún mérito delante de Dios, y aunque siga practicando un solo pecado, aunque sea un solo pecado, óigalo bien, por cuanto ya he ido dejando muchos pecados, yo ya soy salvo. Ya soy salvo. Aunque siga practicando un solo pecado, yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Usted se preguntará, y tiene todo el derecho del mundo, ¿por qué piensa usted, pastor, que esto está ocurriendo en medio de nosotros? ¿Por qué piensa usted que hay aquí personas que creen que pueden vivir practicando el pecado y aún así pensar que son salvos por la gracia de Dios? ¿Por qué pienso que esto puede estar ocurriendo en medio de nosotros? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no se están esforzando a entrar por la puerta angosta. Jesús le dijo a un hombre, esforzaos a entrar, esforzaos a entrar. Sin embargo, hay personas aquí que a pesar de que escuchan la palabra y entienden la palabra y saben cuál es su condición y saben lo que Dios les está ofreciendo, esa tan grande salvación, y saben lo que Dios demanda de ellos y de ellas para ser salvos, son personas que no se esfuerzan a entrar por la puerta angosta, por esos medios de gracia que Dios ha determinado para ser salvos. ¿Por qué otra razón? Porque hay personas que ya saben que deben convertirse a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús y su obra expiatoria. Hay personas que ya llegaron a una encrucijada entre tienes que convertirte, o me convierto o no me convierto. Hay personas aquí que Dios les ha ido llevando lleno de amor y de misericordia de la mano hasta el punto en que los ha puesto en una encrucijada. O te conviertes o te conviertes. Pero las personas se paran y dicen, ¿me convierto o no me convierto? ¿Qué hago? Y están ahí detenidos y creen que Dios va a estar ahí contendiendo con ellos o con ellas hasta que un día, finalmente, cuando se les ronque en gana, sí, un día, decidan, ok, ahora sí me convierto. Y eso me preocupa por todo lo que hemos estado estudiando en el ciclo de enseñanzas de viviendo en esta tierra a la luz de la eternidad, por todos los engaños del diablo que hemos estado estudiando, que viene a poner en la mente de muchas personas. Y de esa manera, saben que deben convertirse a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús, como el único medio de salvación. Pero llegan ahí a esa encrucijada, y se detienen, ahí se quedan pensando, y por tanto no se han convertido aún. ¿Por qué pienso que esto puede estar ocurriendo en medio de nosotros? Por la falta de urgencia en el corazón de personas, manifestado en posponer el tomar esa decisión. Mañana, cuando Jesús puede venir por ti en la noche, qué triste sería que el Señor estuviese urgiéndote a tomar una decisión de convertirte a Él en arrepentimiento y fe en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y tú digas, mañana. Los jóvenes digan, cuando termine la secundaria, cuando termine la carrera universitaria, cuando me case, cuando tenga 50 años y haya disfrutado de la vida como usted, pastor. Aunque no llego a los 50 todavía, ya casi. Me preocupa que están posponiendo esa decisión de convertirse a Dios, a pesar de las múltiples invitaciones que Dios ha estado haciendo a muchas personas en este lugar. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que creen que pueden ser salvos, que pueden estar en ese estado de salvación y de gracia,
cuando están viviendo en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que creen que pueden ser salvos, estar en ese estado de gracia, aún viviendo en pecado, aunque sea un solo pecado? Le voy a explicar por qué. Porque no sé si en los últimos 50 años o en los últimos 100 años se ha venido distorsionando tanto la doctrina de la gracia de Dios o de la salvación por gracia por medio de falsos maestros y falsos profetas que han convertido la gracia de Dios o la salvación por gracia o el regalo de la salvación por gracia, ese regalo inmerecido de la salvación por gracia, ¿en qué? En libertinaje. En libertinaje. Es decir, pecado sin restricción, inmoralidad total sin freno, pero bajo la cobertura del perdón de Dios. Sí, es como si Dios les viese vivir una vida de pecado, una vida de rebeldía, una vida de desobediencia franca, de manera consciente y voluntaria, y aún así Dios avalase, Dios estuviese de acuerdo, Dios aplaudiese este tipo de conducta. Sí, este tipo de manera de vivir, completamente contrario a lo que dicen las Escrituras, a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Pero que finalmente, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es amor, les va a meter en el cielo este estilo de vida, de pecado sin restricción, de inmoralidad sin freno, es decir, de libertinaje. Acompáñenme a la palabra de Dios, a la epístola de Judas, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Es una advertencia. Imagínense, es una advertencia que hace miles de años Dios nos hace. Dice, porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente. Fíjese, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, qué triste, pero ¿son qué? ¿Hombres qué? Hombres impíos, que convierten en qué? En libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo leo de nuevo. Mire la advertencia que Dios nos hace a través de Judas. Porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente. Y aquí está el peligro. Han entrado encubiertamente. ¿Cómo son estos hombres? No son cristianos, aunque parecen cristianos. No son hijos de Dios, aunque dicen ser hijos de Dios. ¿Son hombres qué? Son hombres impíos, es decir, son hombres cargados de maldad. Son hombres cargados de maldad, llenos de pecado por dentro. Llenos de pecado por dentro. Estos son los lobos con piel de oveja, de los cuales Jesús advertía cuando ya Él caminó en esta tierra hace 2000 años. Estos hombres impíos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Toman una Biblia, empiezan a leer la Biblia, toman las doctrinas bíblicas de la salvación, toman la doctrina de la gracia, que es una doctrina bíblica de la salvación, ¿y qué hacen? La convierten, la transforman. ¿Y la convierten en qué? En libertinaje. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y por qué niegan a Dios? Porque Dios no es un Dios de libertinaje. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo. Y cuando se convierte la gracia de nuestro Dios, la libertad que Dios nos da a través del perdón de pecados, a través de la salvación en libertinaje, están negando a Dios. ¿Por qué? Porque están negando su carácter. Están negando su carácter. Niegan a Dios el único soberano. ¿Por qué también niegan a Dios el único soberano? Porque en esta gracia de libertinaje que ellos han creado, Dios no es el soberano. ¿Quién es el soberano?
es el ser humano, es el hombre que vive para hacer su voluntad. Y no solo niegan a Dios el único soberano, niegan a nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Porque Jesucristo entonces ya no viene a ser ¿qué? Señor de las vidas de las personas. Ya no viene a ser el dueño absoluto de sus vidas, el amo, sino ¿quiénes? ¿Quiénes vienen a ser, al convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, los amos y señores de sus vidas? ¿Quiénes? Las personas. Y claro, cuando ya Dios no es el soberano y Jesús no es el Señor, sino los hombres y las mujeres que están bajo esta gracia de libertinaje son los soberanos y son los dioses y los señores, ¿qué sucede? Cuando el Señor los llama, los invita a venir a Él, ¿qué hacen? Le dicen, no, mañana. Cuando el Señor los lleva en su amor a una encrucijada, ¿qué dicen? No estoy listo, no estoy preparado. Que son excusas para decir, amo el mundo y las cosas del mundo, amo el pecado y el deleite temporal del pecado, me amo a mí mismo, me amo a mí misma tanto, que no puedo amar a nadie más, incluyendo a Dios. Ese es el problema, que las personas han estado expuestas a una gracia que no es la gracia de Dios, sino que es un libertinaje, es decir, una libertad, una carta de libertad, o como un escritor le llamara, una licencia para pecar extendida por Dios, Y aún así, permaneciendo bajo el favor de Dios, permaneciendo bajo el amor de Dios, permaneciendo bajo la misericordia de Dios, y por tanto no serán castigados. He traído conmigo el día de hoy algunos comentarios de un conocido escritor y pastor evangélico, John MacArthur. ¿Por qué he traído estos comentarios? Porque consideré que eran muy útiles para el desarrollo de este punto. ¿Por qué? Porque vivir creyendo que puedes permanecer en pecado y estar bajo la gracia de Dios y ser salvo, eso es gravísimo, tan grave que impide que Dios pueda perdonarte tus pecados, que Dios pueda salvarte, tan grave que te está empujando a la condenación eterna en un infierno de tormento eterno, cada día, óyalo bien, cada día. Esto es muy grave. Y cuando leía en el libro Difícil de creer, El alto costo e infinito valor de seguir a Jesús, de John MacArthur, yo dije, yo tengo que tomar algunas de estas ideas y leérselas a todos. ¿Por qué razón? Porque estoy de acuerdo, primeramente, con todo lo que voy a estarles leyendo. Con todo lo que voy a estarles leyendo de este libro, estoy 100% de acuerdo. Segundo, porque es lo que hemos venido predicando desde este púlpito por años, aunque muchos estén cansados. Pero si no son salvos, lo seguirán escuchando hasta que sean salvos. Y tercero, porque es mi deseo que escuches otra opinión, que escuches otras voces que se están levantando en el mundo, denunciando este evangelio rebajado, este evangelio falso, este evangelio adulterado, que hace creer a la gente la mentira del diablo, que puedes vivir en pecado y al mismo tiempo ser salvo por la gracia de Dios. Sí, yo quiero que escuches a otras personas hablar. No creas que esto solamente es mi manera de pensar. Es la manera de pensar de Dios primeramente. Es la manera de pensar de Dios primeramente. A través de toda la Escritura, tú te puedes dar cuenta que esta es la manera de pensar de Dios. No puedes ser salvo viviendo en pecado. Es la manera de pensar, o era la manera de pensar de los profetas. En pecado hemos perseverado. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Y seremos salvos?, dice el profeta. Pero también es la manera de pensar de muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy que encontraba este libro, yo lo traje y yo quiero leerte muy buenas porciones. Yo te ruego me tengas paciencia y pongas mucha atención. Mucha atención. ¿Por qué?
Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y creo que es mi deber, poder advertirles a ustedes. Es mi deber poder advertirles a ustedes. Primeramente porque les amo. Segundo, porque Dios dice ahí en la carta a los Hebreos que yo tengo que dar cuenta del alma de cada uno de ustedes. Yo tengo que dar cuenta del alma de cada uno de ustedes. Y no quiero ser perro mudo. Mejor prefiero que me recuerden como alguien que los aburrió siempre con el mismo tema. A que digan el día del juicio, ¿dónde está Peralta? ¿Dónde está Peralta? ¿Por qué no me lo dijo nunca? ¿O por qué no me insistió tanto? Si él sabía que esto era grave, si él sabía que esto me iba a costar mi vida eterna en el infierno, ¿por qué no me lo insistió? Yo no quiero que el día del juicio alguno de ustedes me agarre del cuello y me diga, ¿por qué no me amaste lo suficiente para insistirme todos los días? Hoy que me veo condenado, hoy que me veo condenada, ¿por qué no me insististe tanto? Si tú sabías que esta actitud, o esta manera de pensar, o esta falta de urgencia, o esta negligencia mía, o este menosprecio mío de esa grande salvación, era tan grave que me iba a costar mi vida eterna en el infierno. No, yo no quiero que ese día usted me busque por eso. Yo más bien quisiera que ese día usted me vea en la multitud y me diga, gracias por haber insistido tanto, pastor. Gracias por habernos aburrido con las mismas prédicas. Hoy, gracias a esa verdad, hoy pude decir, presente a mi nombre. Hoy pude levantar mi mano cuando ahí se pasó lista. Yo pude decir, aquí estoy, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por salvarme cuando yo no me lo merecía y tú no estabas obligado. Pero también que digas gracias por aquel hombre que pusiste a predicar, que no fue perro mudo, que nos advirtió continuamente. El apóstol Pedro lo decía a los cristianos de aquel entonces. Segunda epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y el apóstol Pedro lo decía. Decía, miren lo que decía la gente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Que introducirán, ¿qué? Y ahí está nuevamente el peligro. Como en Judas 4, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías, ¿qué? Destructoras. Encubiertamente herejías destructoras que te van a destruir. Que te van a destruir eternamente. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y bueno, pues yo creo que también Cristo murió por ellos. Qué lástima que ellos hayan decidido tomar este camino de negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero aquí estás tú, mira. Aquí estás tú. ¿Y qué dice aquí? Y muchos seguirán, ¿qué? Sus disoluciones. ¿Sabe qué? Aquí la palabra muchos es la palabra grandes multitudes. No son 5, no son 50, no son 500. ¿No se extraña usted de por qué muchas personas están siguiendo hoy en mega iglesias herejías destructoras? ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo había dicho a través del apóstol Pedro. Y muchos, grandes multitudes, miles para que me entiendan, miles, millones, seguirán, ¿qué? Sus disoluciones. Comienzo a leer de manera literal lo que el señor John MacArthur dice, y ténganme paciencia. Es por amor a ustedes. ¿Quiere usted recibir el perdón de todos sus pecados? ¿Sentirse libre del juicio y del castigo eterno? Que Dios le rescate del poder de Satanás para llegar a ser un amado hijo o hija. Y que le enriquezca abundantemente para siempre con experiencias maravillosas y asombrosas en la alegría ilimitada del cielo eterno. ¿Quiere usted todo esto? Si la respuesta es sí, sepa esto. Muchos, pero muchos, dijo Jesús, que responden con un rápido sí, jamás recibirán
lo que quieren con su sí. Muchos que responden con un rápido sí, jamás recibirán lo que quieren con su sí. Y continúa diciendo, usted puede querer el amor de Dios, usted puede querer su gracia, su perdón y su bendición, así como la bienaventuranza indescriptible del cielo. Puede quererlo como el que más lo anhela y nunca recibirlo. ¿Por qué? El problema no es de Dios, sino porque usted está mal instruido o mal informado respecto del cómo. ¿Tiene esto sentido?, pregunta MacArthur. El mundo tiene millones de personas que piensan que se dirigen al cielo, pero que están mortalmente equivocadas. Óigalo bien. El mundo tiene millones de personas que piensan que se dirigen al cielo, pero están mortalmente equivocadas. Es probable que la mayoría de ellas piense que el cielo les espera. Y no es así. Lo más triste es que muchas de esas personas se sientan en iglesias evangélicas que están instruyendo mal a sus congregantes. ¿Qué está sucediendo? Él le llama gran sabor, menos llenura. La primera función de un mercadeo exitoso es dar a los consumidores lo que quieren. Si quieren hamburguesas más grandes, hagan más grandes. Hagan más grandes las hamburguesas. ¿Quieren bebidas con 6 sabores de frutas? ¡Excelente! ¡Hecho! Hay que mantener satisfecho al cliente. Hay que modificar el producto y su mensaje. ¿Para qué? Para que supla sus necesidades si quiere usted establecer mercado y mantener a raya a la competencia. Y dice el señor MacArthur, hoy día esta misma mentalidad consumista ha invadido al cristianismo. Dicen que el culto de la iglesia es demasiado largo, pues acortémoslo. Cierto pastor garantiza que sus sermones nunca duran más de 7 minutos. ¿Demasiado formal el servicio? Pues hagámoslo más atractivo. ¿Quiere sentirse cómodo? Vístase con ropa deportiva. ¿Demasiado aburrido el servicio? Espere a oír nuestra banda de música. Y si el mensaje es demasiado agresivo, demasiado directo, demasiado acusador, que asusta, o demasiado lo que sea para su gusto, hay iglesias en todas partes que están ansiosas de ajustar ese mensaje para que usted se sienta más cómodo. En esta nueva versión del cristianismo, usted es socio del equipo, diseñador de la vida de la iglesia y se deja por fuera toda autoridad anticuada, los sentimientos de culpabilidad, las responsabilidades y los absolutos morales. Una iglesia envió hace poco una circular prometiendo atmósfera informal y reposada con buena música de nuestra banda y que los que asistan, aunque usted no lo crea, decía la invitación, se divertirán. Dice el señor MacArthur, esto sería excelente si se tratase de un café o algo por el estilo. Pero quien quiera que pretenda llamar a las personas al Evangelio de Jesús con tales cosas como prioridades, les llama a una mentira. Es cristianismo para consumidores, cristianismo ligero, cristianismo light, cristianismo diluido e interpretación errónea del Evangelio bíblico. Es un intento por hacerlo más digerible, más popular, más aceptable. Sabe muy bien al tragarlo y cae bien. Pareciera un antiácido que amortigua el dolor y que rasca donde pica. Está hecho a la medida de sus preferencias. Pero esa ligereza jamás le llenará con el Evangelio verdadero y el Salvador, Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diseñado por el hombre y no por Dios. Y es vacío y no sirve para nada. A decir verdad, es peor que inútil. ¿Por qué? Porque los que oyen el mensaje del cristianismo ligero piensan que están oyendo el Evangelio y creen que están siendo rescatados del castigo eterno.
cuando en verdad están siendo trágicamente descarriados. El verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo, no un llamado a la autorrealización. Eso lo pone contra la proclamación contemporánea del evangelio, en la que los ministros ven a Jesús como un genio. Y uno frota la lámpara, Cristo sale y le dice que puede tener lo que se le antoje. Y uno le da una lista y él lo cumple. Dice el señor MacArthur, siempre digo a las personas que pastoreo en mi iglesia, si usted no está dispuesto a enfrentarse a la dura verdad de la convicción por sus pecados, la realidad dura y perturbadora de la negación propia y las duras demandas de seguir a Cristo, ustedes no van a quedarse aquí por mucho tiempo. Eso se lo dice MacArthur a sus congregantes. Si usted no está dispuesto a enfrentarse a la dura verdad de la convicción por sus pecados, a la dura realidad y a la perturbadora realidad de que tiene que negarse usted mismo y tomar la cruz, y a las duras demandas de seguir a Cristo, usted no va a quedarse en esta iglesia, les dice él, por mucho tiempo. ¿Qué más nos dice MacArthur? MacArthur nos dice, el cristianismo en las manos de algunos dirigentes de iglesias que se acomodan al que busca, se ha convertido en un movimiento de logre lo que quiera, en lugar de ser un movimiento de abandónelo todo. Y lo repito, el cristianismo en las manos de algunos dirigentes de iglesias que se acomodan al que busca, es decir, que predican lo que la gente quiere oír, se ha convertido en un movimiento de logre lo que quiera, en lugar de ser un movimiento de abandónelo todo. Estos dirigentes han prostituido la intención divina del evangelio. Han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. Han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. Han canjeado el concepto de entregar por entero nuestras vidas, para el honor de Cristo, por el de ser honrados nosotros mismos por Cristo. Como tal, nuestra sumisión a la voluntad de Dios es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. Como tal, nuestra sumisión a la voluntad de Dios es reemplazada por la sumisión de Dios a nuestra voluntad. Siendo que las personas, por lo general, rechazan el evangelio real. Y óigalo bien. Esta es una de las razones por las cuales usted mira a una persona aquí 4 domingos y después no la vuelve a ver. Siendo que las personas, por lo general, rechazan el evangelio real. Los evangelistas modernos simplemente han cambiado el mensaje. Un santo de hace muchos siglos lo dijo muy bien en esta oración. Señor alto y santo, manso y humilde, hazme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Que ser humilde es ser elevado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. Que llevar la cruz es tener la corona. Que dar es recibir. Señor, hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle y tu vida en mi muerte. Sí, tu vida en mi muerte. Este es el verdadero evangelio. Jesús lo dijo inequívocamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más dijo? Tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
No, no se trata de exaltarme a mí mismo, se trata de matarme a mí mismo, dice MacArthur. Es la muerte del yo, es la muerte del yo la que da vida y vida eterna. Uno gana al perder, uno vive al morir. Ese es el mensaje central del Evangelio. La muerte al yo, uno gana al perder, uno vive al morir. Esa es la esencia del discipulado. El pasaje no menciona nada de mejorar la autoestima. El pasaje no menciona nada de ser rico y triunfante, de sentirse bien respecto a uno mismo o de tener satisfechas todas nuestras necesidades, que es lo que muchas iglesias predican estos días, al fin de dorar la píldora de la verdad. Así que, ¿quién tiene razón? ¿Es el mensaje del cristianismo de realización propia o es la negación de uno mismo? No pueden ser ambas cosas. No pueden ser ambas cosas. Y dice este hombre claramente, el cristianismo, el evangelio genuino de Jesucristo, no es cuestión de opinión, es cuestión de verdad. Lo que usted quiere, lo que yo quiero, o lo que cualquiera quiere, no importa. Es lo que Dios quiere. Es lo que es. El evangelio es lo que es por la voluntad soberana de Dios. Y continúa diciendo, no tengo ni idea cómo los aficionados al cristianismo light, al cristianismo ligero, reconcilian su enfoque religioso con las enseñanzas de Jesús, ni cómo pueden sentirse bien ignorando lo que Jesús dijo. Lo único aceptable para usted y para mí es tomar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la única fuente de verdad para todo creyente auténtico. Y esta es la palabra de Dios revelada en la Biblia. Y él dice, de modo que empecemos ahí. Lucas 9 penetra hasta la médula en lo que es la esencia del cristianismo. Aquí Jesús estaba con sus discípulos poco después de haber dado de comer milagrosamente con una modesta canasta de panes y peces a una muchedumbre de 5,000 personas que habían ido a oírlo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23 al 26, leemos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es muy sencillo, comenta el señor MacArthur. Es muy sencillo. Cualquiera que quiera seguir a Jesús, al reino de Dios, es decir, cualquiera que quiera ser cristiano o creyente, tiene que enfrentarse a 3 mandatos. El primero, negarse a sí mismo. El segundo, tomar su cruz cada día. Y el tercero, seguirlo. Para muchos cuesta creer estas palabras. No son agradables para el consumidor, ni razonables para el que busca su propio provecho. La verdad es que el cristianismo ligero o light no se halla en ninguna parte. Pero este no es un pasaje oscuro, ni diferente de las demás enseñanzas de Jesús. Son principios que enseñó firme y repetidamente en todo su ministerio, vez tras vez, en todas las diferentes ocasiones. Y esto no es algo nuevo. Cuando Martín Lutero lanzó la Reforma Protestante en 1517, al colocar sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, afirmó en su 4ª tesis que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo. Él afirmó en su 4ª tesis que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo. Escribió que
el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. Óigase bien. Escribió que el aborrecimiento a uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada al reino de los cielos. En el original griego, negarse significa rehusar asociarse con. La idea es que si uno quiere ser discípulo de Cristo y recibir perdón y vida eterna, debe rehusar asociarse con la persona que uno mismo es. Usted deberá estar hastiado de su ego pecaminoso y ya no va a querer tener nada que ver con esa condición de pecado. Y tal vez no solo consigo mismo, dice aquí John MacArthur, sino también con su familia, que se opone a que usted pueda seguir a Cristo. ¿Y qué más nos dice? Esta es la verdad fundamental del cristianismo, que la Biblia confirma repetidas veces. Lo dijo en la conocida historia del joven rico. Jesús lo dijo de diferentes maneras. Lo dijo en la conocida historia del joven rico. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 17, el joven dirigente de la sinagoga se acercó corriendo a Jesús, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imaginémonos la escena. ¿Qué escenario para la evangelización personal? Jesús podría haberle dicho: eleva esta oración o toma la decisión de aceptarme. Pero no le dijo eso. En vez de eso, confrontó al joven rico ¿con qué? Con la realidad de su pecado. ¿Para qué? Para que se revelara si estaba convencido o no de su maldad y arrepentido ¿de qué? Arrepentido de sus iniquidades. Jesús le mencionó varios de los 10 mandamientos como ejemplos de la ley de Dios que el joven había quebrantado. Rechazando toda idea de pecado y arrepentimiento, el joven rico se jactó de haber obedecido los 10 mandamientos toda su vida. Óigalo. Rechazando toda idea de pecado en su vida y arrepentimiento, el joven rico, al contrario, se jactó de haber obedecido ¿qué? Los 10 mandamientos toda su vida. Pensaba que era el candidato perfecto para la vida eterna, como muchos, y por eso es que estamos aquí hoy hablando de esto. Pensaba que aún en pecado era un candidato perfecto. ¿Para qué? Para la vida eterna. Pero no recibió la respuesta de Jesús que él esperaba. Y eso es lo que a mí me preocupa, que el día del juicio muchos no reciban la respuesta de Jesús que esperan. Porque viviendo en pecado, piensen que son los candidatos perfectos para la vida eterna. Pero dice el señor MacArthur, pero no recibió la respuesta que esperaba. En el versículo 21 Jesús le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús hizo que saliera a relucir la justicia propia del hombre, y luego dejó al descubierto su amor al dinero. En el día del juicio, Jesús va a mostrar la justicia propia de muchos. Y ahí va a salir a relucir el pecado que esa persona amó tanto, óigalo bien, el pecado que esa persona amó tanto que le impidió tomar esa decisión. El pecado que esa persona amó tanto que le llevó a posponer ante cada invitación de Jesús de venir a Él para ser salvo por la fe que es en Él, por gracia. Ese día va a salir a la luz. Ese día. El joven dirigente quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna. Pero Jesús le dijo que el precio era abandonar su ilusión de justificación propia y más bien reconocer que era un pecador indigno y miserable. Lo leo de nuevo. El joven dirigente
que era líder de una sinagoga, óigalo bien, sería hoy en día como un pastor, imagínense. El joven dirigente quería que Jesús le enseñara cómo tener la vida eterna. Pero Jesús le dijo que el precio era abandonar su ilusión de justificación propia y más bien reconocer que era un pecador indigno y miserable. Tenía además que estar dispuesto a someterse al Señor Jesús, aun si ello significara dejar todas sus posiciones terrenales. Tenía que estar dispuesto a someterle al Señor Jesús, aun si ello significara dejar todas sus posesiones terrenales. Tal vez, dice el señor MacArthur, tal vez Jesús no te lo pida a ti esto, pero el requisito para la vida eterna es estar dispuesto a dejarlo todo si Jesús así lo pide. El joven no quiso hacer ni lo uno ni lo otro, ni reconocer su pecado, ni negarse a sí mismo. Se parece a muchos que escuchan la palabra de Dios en este lugar. No quieren reconocer su pecado ni negarse a sí mismos. Y cuando logran reconocer su pecado, no quieren negarse a sí mismos. Como nos dice el versículo 22, pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Prefirió aferrarse al engaño de su justicia propia, retener su dinero y sus posesiones, que tener a Jesús. Igual aquí, muchos prefieren aferrarse al engaño de su justicia propia. Si yo estoy bien, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, viera cómo he cambiado, cómo oro, cómo leo la Biblia, no falto los domingos. Sí. Aquí en lugar de retener su dinero, pues quieren retener su relación. Puede ser una relación personal con alguien que en este momento no les es lícita. Podría ser después, pero en este momento no les es lícita. Podría ser la relación con alguien que le es lícita, como un esposo o una esposa, pero que están anteponiéndola ante Dios, están amando más a un esposo o una esposa que a Dios. ¿Sí? Tienen un ídolo en su corazón, y eso es pecado. No es que no haya que amar a tu esposa ni a tu esposo. Yo amo mucho a mi esposa y mi esposa me ama mucho a mí. Pero ¿cuál es el orden? Dice Dios. El primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. No dice al Señor tu esposo, no dice al Señor tu esposa, no dice al Señor tu pecado o un bien terrenal, un bien material. No dice amarás a eso con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y en segundo lugar, ¿a quién? A tu prójimo, a tu próximo, tu marido, tu esposa en segundo lugar. Tus hijos, tus padres en segundo lugar. Y continúa diciendo el señor MacArthur. Este hombre no tenía interés en negarse a sí mismo, ni sacrificarse, ni someterse. ¿Por qué las personas aquí no se convierten? ¿Porque no entienden? ¿Qué es lo que usted no entiende? A ver, diga. ¿Que hay que arrepentirse y entregarle la vida a Cristo de manera total e incondicional? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuántas mujeres casadas no hay aquí que ya entregaron su vida a sus maridos? De manera total, incondicional. Así de sencillo. ¿Cuántos maridos no hay aquí que ya entregaron la vida a sus esposas de manera total e incondicional? O sea, ¿qué es lo que no entiende? No es que no entienden. Aquí dice claro, es que no están interesados. No están interesados. Oye, ¿y por qué se congregan entonces? Porque eso es parte de la justicia propia. Eso ayuda. La persona ora, la persona lee la Biblia, la persona diezma, ofrenda, aunque no esté convertido o convertida. La persona se congrega, ¿sabe por qué? Porque cada vez que se congrega pone otra rayita más a su justicia propia. Me congregué. ¿Sí me entiende? Y está inflando más su justicia propia. Tiene más razones para sentirse justo y bueno. Señor, si yo oro, Señor, yo leo la Biblia, Señor, yo diezmo, Señor, yo ofrendo, Señor, yo predico, Señor, yo me congrego, no falto y tú lo sabes. Pero no tienen interés en negarse a sí mismos, ni sacrificarse, ni a someterse a Dios. No, a mí no. Someterse a Dios, ¿cómo lo sabemos? Porque no se han convertido en arrepentimiento y fe para ser salvos. Porque no tienen interés. Por consiguiente, dice el señor MacArthur, este joven rico era indigno de ser discípulo de Jesús. Y él mismo
Él mismo, no es que no estuviera predestinado para salvación, no. Él mismo, dice MacArthur, Él mismo se cerró la puerta al reino de los cielos. Qué triste. ¿Por qué crees que siempre hablo de esto? Porque me duele, además me aterra verte a ti, tú mismo, cerrándote la puerta de los cielos. ¿Ustedes creen que entre semana yo no oro por ustedes y no los veo a ustedes mismos o a ustedes mismas cerrándose ustedes la puerta de los cielos? Y digo, ¿qué les predico este domingo, Señor? Y el Señor me dice, fórzalos a entrar. Señor, les sigo diciendo lo mismo y el Señor me dice lo mismo. No hay otro evangelio, no hay evangelio para lunes, para martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay un solo evangelio. Y el Señor me dice, ve y repíteles lo mismo hasta que entren. Y aquí van a suceder dos cosas, con mucha pena se lo digo, pero no lo quiero engañar. O usted entra, o usted se va, como dice el señor MacArthur, que pasa en su iglesia. Pero que éste deje de predicar diferente, no. ¿Cuántos años, mi querido Marcos, Jeremías predicó lo mismo? ¿Te acuerdas? Mi querido Marco, ¿te acuerdas cuántos años Jeremías predicó lo mismo? Casi 40 años, 50 años. Y yo le decía a Marco, me faltan 30 todavía para seguir predicando lo mismo. Y si usted va a venir el próximo domingo, va a oír de lo mismo. Salvo que usted se arrepiente y se convierta a Dios. Entonces tendremos pláticas personales, donde quizás no va a volver a oír esto, sino otras cosas que el Señor quiere que usted aprenda. Aquí hay personas que están conmigo en pláticas personales entre semana y están meditando materiales, enseñanzas de la Biblia, que no tienen nada que ver con arrepentimiento, que no tienen que ver nada con conversión, sino cómo caminar una vida con Cristo cada día. Yo quiero decirle algo. Mientras usted no tenga interés en negarse a sí mismo, ni sacrificarse, ni someterse, es mi deber de parte de Dios despertar ese interés con la ayuda del Espíritu Santo, por lo que oro cada día, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Es mi sagrado deber, entiéndalo, despertar el interés por usted. ¿Por qué? Dice MacArthur, este joven rico no tenía interés en negarse a sí mismo, ni sacrificarse, ni someterse. Por consiguiente, era indigno de ser discípulo de Jesús. Óigalo, era indigno. Y él mismo se cerró las puertas del reino de la salvación. Todos conocemos a alguien como el joven rico. Todos conocemos a alguien como el joven rico. Engreído, confiado en sí mismo, impresionado con su propia bondad, que ve la salvación cristiana como una meta más que puede lograr mediante desempeño, habilidad, dinero o influencia. Que ve la salvación cristiana como una meta más que puede lograr mediante desempeño, mediante habilidad, mediante dinero o influencia. Pero la Biblia nos dice que así no son las cosas. La meta, ¿sabe cuál es la meta? Y estoy 100% de acuerdo con el señor MacArthur. La meta es la nada común, y tiene razón en decir la nada común, porque no es el común denominador. La meta es la nada común, disposición de reconocer entristecidos el pecado y llegar a la sumisión y al sacrificio. Si no estamos dispuestos a separarnos del mundo y las cosas del mundo, como son las cosas materiales que poseemos, y aún de algunas personas, no importa la relación cercana que haya, que nos impiden seguir a Cristo, es porque Jesús no es tan valioso para nosotros. Óigalo bien. Es porque Jesús no es tan valioso para nosotros, porque es el todo o nada. Seguir a Jesús no es cuestión de estima propia,
Más bien es cuestión de estar hastiados de nuestros pecados y de nuestra desesperación por el perdón. Seguir a Jesús no es cuestión de estima propia. Más bien es cuestión de estar hastiados, dice el señor MacArthur. Es cuestión de estar hastiados de nuestros pecados. Y es cuestión de estar desesperados por el perdón. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable Salvador del pecado. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable, y yo le añadiría insustituible, porque no hay otra forma, el invaluable Salvador del pecado, la muerte y el infierno, para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario, o para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario. Aún así, nos cueste nuestra familia, nuestro matrimonio y lo que sea que atesoramos en el lugar de Jesús. No está diciendo aquí este Señor que vayas a apartarte de tu familia, que vayas a romper tu matrimonio, a menos que eso ocupe el lugar que Jesús ocupa y haya que destronarlo, haya que quitarlo del pedestal. Es más, hasta nos puede costar la vida, como Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 24, y lo reafirmó en el capítulo 14, verso 27. Y el que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a morir y dar su vida, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y termina diciendo, no puede ser más claro que esto, si usted trata de aferrarse a sí mismo, si usted trata de aferrarse a sí mismo, a las cosas que usted ama, que no son Cristo, a su plan, a su agenda, a su triunfo, a su autoestima, usted sencillamente pierde el perdón y el cielo. El Señor tal vez no le quite la vida, a lo mejor no le quita su dinero, a lo mejor no le quita ni a su familia ni a su cónyuge, tal vez no le quite su trabajo, pero usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Si eso es lo que Jesús le pide, usted tiene que estar lo suficientemente desesperado, oiga bien, y dispuesto a abrazar a Cristo a cualquier precio. Usted tiene que estar lo suficientemente desesperado y dispuesto a abrazar a Cristo a cualquier precio. Es un mensaje que no se vende, dice él, y es cierto, no se vende. Es un mensaje que no es popular, pero usted tiene que decidir, decía este señor MacArthur, usted tiene que decidir entre ser popular, un predicador popular, tener su iglesia llena, o predicar el verdadero evangelio, que salva. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Él decía, si usted quiere predicar ese evangelio, que es poder de Dios para salvación, el evangelio verdadero, prepárese, porque usted no va a ser popular. Dice, eso no vende, no es un brillante mercadeo, es un mensaje difícil de creer, porque la negación de uno mismo es muy dura. La negación de uno mismo es muy dura, pero resulta que es la única verdad. ¿Cómo ve? ¿Sí nos queda claro? Mire, usted dirá, a Peralta desde que yo lo conozco, que tenía 30 y pico de años, predica lo mismo. Mire, MacArthur tiene más, hombre. ¿Qué edad tendrá John MacArthur? ¿Alguien está familiarizado con él? ¿65 años quizás? ¿Sabes cuántos años tiene este hombre de estar hablando de esto? 50 quizás, 40, no lo sé. Y te aseguro que si tú sigues leyendo sus libros, en 10 años, si está vivo, en 20, va a seguir diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que es poder de Dios para salvación. Es lo único que tú necesitas oír si aún no te conviertes a Cristo. Es lo único. Es lo único. Ahora bien, termino con esto. ¿Habrá alguna otra razón
de por qué personas creen que pueden ser salvos aún viviendo en pecado. Además de que se ha distorsionado tanto la doctrina bíblica de la gracia de Dios a través de falsos maestros y falsos profetas, al punto que la han convertido en libertinaje. Sí, hay otra razón, igual de triste, por cierto. ¿Sabe cuál es? Que a las personas que piensan de esa manera, que piensan que pueden vivir en pecado, rechazando la gracia de Dios, menospreciando esa grande salvación que Dios ofrece por medio de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. A esas personas les conviene creer, óigalo bien, les conviene creer que pueden vivir en el pecado y asimismo ser salvos. Les conviene creer. ¿Por qué dirá usted les conviene creer? ¿Sabe por qué? Porque su corazón no convertido, al no haber conversión, su corazón egoísta quiere seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado, pero también al mismo tiempo quiere seguir disfrutando de las delicias para siempre del cielo. Óigalo bien. Su corazón no convertido, su corazón aún egoísta, quiere seguir disfrutando aquí en la tierra de los deleites temporales del pecado. Y al morir, quiere seguir disfrutando de las delicias para siempre del cielo. Y mientras viven en la tierra, quieren disfrutar de los deleites temporales del pecado sin una conciencia que les acuse, sin una conciencia que les acuse, sin una conciencia que les señale, sin una conciencia que les atormente. Y al pensar de esta manera, que pueden ser salvos, aún practicando el pecado, porque están bajo la gracia de Dios, el pensar de esa manera adormece sus conciencias, cauteriza sus conciencias. Y tú los ves pecando una y otra vez, y viven tan tranquilos, y comen con tan gran apetito, y duermen sueños tan profundos, como si realmente estuvieran viviendo en santidad, como si realmente fueran hijos e hijas de Dios. Termino dejándoles una tarea. Quiero que ustedes se respondan a ustedes mismos la pregunta que hacía el profeta. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos viviendo en ellos? Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Pregúntese usted, querida persona que está aquí, que aún sigue viviendo en pecado, que ha vivido por largo tiempo en pecado, sí, que ha perseverado por largo tiempo en pecado y que hoy todavía usted sigue viviendo una vida en pecado. Pregúntese, ¿en ese estado usted puede ser salvo? ¿Usted puede ser salva? Y no me responda a mí, respóndale a Dios, respóndale a Dios. Respóndale a Dios. Y con esto terminamos la introducción a este ciclo de enseñanzas. Y esperamos verle de nuevo en nuestra próxima reunión. Si realmente en usted Dios ha estado generando a través de esta palabra un interés. ¿Por qué? Por negarse a sí mismo, por convertirse a Dios. ¿Y qué? Y sacrificarse y someterse. Porque interés de ser perdonado, seguro estoy que tiene. Interés por ser perdonada, seguro estoy que tiene. Pero interés a negarse a sí mismo, a negarse a sí misma, a tomar la cruz cada día, es decir, a sacrificarse por causa de Cristo y a someterse a Dios para hacer su voluntad de manera total e incondicional. Eso sí no ha habido.
Si acaso el Señor en usted está poniendo un interés, yo le espero el próximo domingo para que continuemos hablando de este tema tan importante. En pecado hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos? ¿Podremos acaso ser salvos? Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias porque no te cansas de urgir a todos aquellos y aquellas que aún no se convierten. Y si tú no te cansas de urgirlos, Señor, ¿cómo me habría de cansar yo de urgirlos, Señor? Ah, Señor, ¿cuántos el día del juicio te van a agradecer, Señor? Y van a agradecerme por haber insistido tanto. Pero ¿cuántos se van a lamentar de haber despreciado una y otra vez el llamado de Dios a la salvación, pero también el llamado de Dios a la negación y a tomar la cruz cada día? Porque muchos quisieran, Señor, que solo fuera el llamado de Dios a ser salvos y no un llamado de Dios a la negación y tomar la cruz. Y ahí es donde se detienen, Señor, en la encrucijada. Señor, yo quiero darte gracias por la oportunidad de compartir esta palabra, pero también pedirte una vez más, fórzalos a entrar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ven a hacer una obra en sus mentes y en sus corazones por medio del Espíritu Santo, Señor. Ven tú a forzarlos a entrar. Ven tú a poner interés. Ven tú a poner urgencia en sus corazones, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén.